La Sagrada Biblia Católica. Versión Biblia de Jerusalén. Edición 1976. Audiolibro cortesía del sitio ecatólico.com. Elaborado en marzo del 2012. Capítulo 1 del libro de Jueces. Después de la muerte de Josué, los israelitas hicieron esta consulta a Yahvé. ¿Quién de nosotros subirá el primero a combatir a los cananeos? Yahvé respondió. Subirá Judá. He puesto el país en sus manos. Judá dijo a su hermano Simeón. Sube conmigo al territorio que me ha tocado. Atacaremos al cananeo, y luego yo también iré contigo a tu territorio. Y Simeón marchó con él. Subió Judá. Yahvé puso en sus manos a los cananeos y a los perisitas, y derrotaron en Beseca 10.000 hombres. Habiendo encontrado en Beseca a Adón y Besec, le atacaron y derrotaron a los cananeos y a los perisitas. Huyó Adón y Besec, pero le persiguieron, le capturaron y le cortaron los pulgares de manos y pies. Y Adón y Besec dijo: 70 reyes, con los pulgares de manos y pies cortados, andaban recogiendo migajas bajo mi mesa. Según lo que yo hice, así me ha pagado Dios. Le llevaron a Jerusalén, y allí murió. Los hijos de Judá atacaron a Jerusalén, la tomaron, la pasaron a cuchillo y prendieron fuego a la ciudad. Después, los hijos de Judá bajaron a atacar a los cananeos, que ocupaban la montaña, el Negev y la tierra baja. Luego Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón, el nombre de Hebrón era antes Kirjat Arba, y derrotó a Sesai, a Jimán y Talmai. De allí marchó contra los habitantes de Debir, el nombre de Debir era antes Kirjat Sefer. Y Caleb dijo: Al que derrote a Kirjat Sefer y la tome, le daré mi hija Axa por mujer. La tomó Otniel, hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb. Y éste le dio su hija Axa por mujer. Cuando ella vino donde el marido, le incitó a que pidiera a su padre un campo. Ella se apeó del asno, y Caleb le preguntó: ¿Qué quieres? Ella respondió: Hazme un regalo. Ya que me has dado la tierra del Negev, dame fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los hijos de Jobab el Kenita, suegro de Moisés, subieron con los hijos de Judá de la ciudad de las palmeras al desierto de Judá, que está en el Negev de Arad, y fueron a habitar con el pueblo. Judá se fue con su hermano Simeón, derrotaron a los cananeos que habitaban en Sefat y consagraron la ciudad al anatema. Por eso la ciudad se llamó Jormá. Judá se apoderó de Gaza y su comarca, de Ascalón y su comarca, de Ecrón y su comarca. Yahvé estuvo con Judá, que conquistó la montaña, pero no pudo expulsar a los habitantes del llano, porque tenían carros de hierro. Dieron Hebrón a Caleb, según el mandato de Moisés, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén con los hijos de Benjamín, hasta el día de hoy. También la casa de José subió a Betel, Yahvé estuvo con ella. La casa de José hizo una exploración por Betel. Antes la ciudad se llamaba Luz. Los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: Indícanos la entrada de la ciudad y te lo agradeceremos. Él les enseñó la entrada de la ciudad, la pasaron a cuchillo, y dejaron libre a aquel hombre con toda su familia. El hombre se fue al país de los hititas y construyó una ciudad, a lo que llamó Luz. Es el nombre que tiene hasta la fecha. Manases no se apoderó de Bet-Seán y sus filiales, ni de Tanak y sus filiales. No expulsó a los habitantes de Dor y sus filiales, ni a los de Yibleam y sus filiales, ni a los de Megiddo y sus filiales. Los cananeos siguieron ocupando el territorio. Sin embargo, cuando Israel cobró más fuerza, sometió a los cananeos a tributo, aunque no llegó a expulsarlos. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, de manera que los cananeos siguieron viviendo en Geser, en medio de Israel. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los de Naalol. Los cananeos se quedaron en medio de Zabulón, pero fueron sometidos a tributo. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los de Sidón, de Mahalet, de Aksib, de Gelba, de Afik, ni de Rehob. Los aseritas se establecieron, pues,
entre los cananeos que habitaban en el país, porque no los expulsaron. Neftalí no expulsó. Capítulo 2 del libro de Jueces. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Betel y dijo: Yo os hice subir de Egipto y os introduje en la tierra que había prometido con juramento a vuestros padres. Yo dije: no romperé jamás mi alianza con vosotros. Pero vosotros no pactaréis con los habitantes de este país, sino que destruiréis sus altares. Pero no habéis escuchado mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por eso os digo, no los arrojaré delante de vosotros. Serán vuestros opresores y sus dioses una trampa para vosotros. Así que el ángel de Yahvé dijo estas palabras a todos los israelitas. El pueblo se puso a llorar a gritos. Llamaron a aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Josué despidió al pueblo, y los israelitas se volvieron cada uno a su heredad para ocupar la tierra. El pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que Yahvé había hecho a favor de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Le enterraron en el término de su heredad, en Timnat-Heres, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. También aquella generación fue a reunirse con sus padres y les sucedió otra generación que no conocía a Yahvé ni lo que había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor, se postraron ante ellos, irritaron a Yahvé. Dejaron a Yahvé y sirvieron a Baal y a las Astartes. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Los puso en manos de salteadores que los despojaron, los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. En todas sus campañas la mano de Yahvé intervenía contra ellos para hacerles daño, como Yahvé se lo tenía dicho y jurado. Los puso así en gran aprieto. Entonces Yahvé suscitó jueces que los salvaron de la mano de los que los saqueaban. Pero tampoco a sus jueces los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses, y se postraron ante ellos. Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres, que atendían a los mandamientos de Yahvé, no los imitaron. Cuando Yahvé les suscitaba jueces, Yahvé estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían. Pero cuando moría el juez, volvían a corromperse más todavía que sus padres, yéndose tras de otros dioses, sirviéndoles y postrándose ante ellos, sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obstinada de sus padres. Se encendió la ira de Yahvé contra el pueblo de Israel y dijo: Ya que este pueblo ha quebrantado la alianza que prescribí a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo arrojaré en adelante de su presencia a ninguno de los pueblos que dejó Josué cuando murió. Era para probar con ellos a Israel, a ver si seguían o no los caminos de Yahvé, como los habían seguido sus padres. Yahvé dejó en paz a estos pueblos, en vez de expulsarlos enseguida, y no los puso en manos de Josué. Capítulo 3 del libro de Jueces. Estos son los pueblos que Yahvé dejó subsistir para probar con ellos a Israel, a cuantos no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. Era solo para que aprendieran las generaciones de los hijos de Israel, para enseñarles el arte de la guerra, por lo menos los que antes no lo habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos y todos los cananeos, los sidonios y los hititas que vivían en el monte Líbano, desde la montaña de Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Sirvieron para probar con ellos a Israel, a ver si guardaban los mandamientos que Yahvé había prescrito a sus padres por medio de Moisés. Y los israelitas habitaron en medio de los cananeos, hititas, amoreos, perisitas, gibitas y jebuseos. Se casaron con sus hijas, dieron sus propias hijas a los hijos de aquellos y sirvieron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Se olvidaron de Yahvé su Dios y sirvieron a los Baales y a las Aserás. Se encendió la ira de Yahvé contra Israel y los dejó a merced de Cusán-Riseatayim, rey de Edom,
Y los israelitas sirvieron a Cusán-Riseatayim durante 8 años. Los israelitas clamaron a Yahvé y Yahvé suscitó a los israelitas un libertador que los salvó. Otniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé vino sobre él. Fue juez de Israel y salió a la guerra. Yahvé puso en sus manos a Cusán-Riseatayim, rey de Edom, y triunfó sobre Cusán-Riseatayim. El país quedó tranquilo 40 años. Y murió Otniel, hijo de Kenaz. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé, y Yahvé fortaleció a Eglón, rey de Moab, por encima de Israel, porque hacían lo que desagradaba a Yahvé. A Eglón se le juntaron los hijos de Amón y de Amalek, salió y derrotó a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé y Yahvé les suscitó un libertador, Ehud, hijo de Gerá, benjaminita, que era zurdo. Los israelitas le encargaron de llevar el tributo a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, se lo ciñó debajo de la ropa sobre el muslo derecho, y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab. Eglón era un hombre muy obeso. En cuanto terminó de presentar el tributo, Ehud mandó marchar a la gente que había llevado el tributo. Pero él, al llegar a los ídolos que hay en la región de Gilgal, volvió otra vez y dijo: Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. El rey respondió. Silencio. Y salieron de su presencia todos los que estaban con él. Ehud se le acercó. El rey estaba sentado en su galería fresca particular. Ehud le dijo: Tengo una palabra de Dios para ti. El rey se levantó de su silla. Ehud alargó su mano izquierda, cogió el puñal de su cadera derecha y se lo hundió en el vientre. Detrás de la hoja entró incluso el mango, y la grasa se cerró sobre la hoja, pues Ehud no le sacó el puñal del vientre. Luego escapó por la ventana. Ehud salió por el pórtico. Había cerrado tras de sí las puertas de la galería y echado el cerrojo. Después que se fue, llegaron los criados y vieron que las puertas de la galería tenían echado el cerrojo. Y se dijeron para sí: Sin duda se está cubriendo los pies en el aposento de la galería fresca. Estuvieron esperando hasta quedar desconcertados, porque no acababan de abrirse las puertas de la galería. Cogieron la llave y abrieron. Su amo yacía en tierra, muerto. Mientras esperaban, Ehud había huido, había pasado los ídolos y se había puesto a salvo en Aseirá. En cuanto llegó, tocó el cuerno en la montaña de Efraín y los israelitas bajaron con él de la montaña. Él se puso al frente de ellos y les dijo: Seguidme, porque Yahvé ha entregado a Moab, vuestro enemigo, en vuestras manos. Bajaron tras él, cortaron a Moab los vados del Jordán y no dejaron pasar a nadie. Derrotaron en aquella ocasión a los de Moab. Eran unos 10.000 hombres, todos fuertes y valientes, y no escapó ni uno. Aquel día fue humillado Moab bajo la mano de Israel, y el país quedó tranquilo 80 años. Después de él vino Samgar, hijo de Anat. Derrotó a los filisteos, que eran 600 hombres, con una aguijada de bueyes. Él también salvó a Israel.